calificas para ser legal. ¿Quieres saber? Solo llama al abogado Andrés Mejer. Muy buenos días tengan todos ustedes. Les saluda Marilena Cruz y ya estamos listos con el licenciado Andrés Mejer, a quien le damos la bienvenida. Licenciado, ¿cómo está? Dios le bendiga. Muy bien, Mariana, gracias. Perdón, pero tuvimos problemas tecnológicos hoy. No se preocupe, licenciado, yo tengo problemas en la garganta hoy. Oh, estamos bien. Estoy casi sin voz, pero bien, gracias a Dios, licenciado. Y bueno, hoy día tenemos un tema muy interesante para conversar con todos nuestros amigos oyentes. Y vamos a hablar acerca de lo que son esta crisis en las cortes de inmigración, y de eso queremos hablar, licenciado. Entonces, nuestra primera pregunta, antes quiero recordar que estamos en vivo para que nos puedan llamar al 908-558-0126, o pueden hacerlo también en Facebook Live. Nuestro licenciado Andrés Mejer está también en vivo a través de Facebook, busque como Andrés Mejer Lao. Bien, entonces la primera pregunta, licenciado, es ¿qué es lo que está afectando en esta crisis de las cortes de inmigración? Entonces, en pocas palabras, hay tres temas que vamos a hablar hoy. ¿Cuál es el crisis? ¿Qué es la causa del crisis? Y lo más importante, ¿cómo te afectará al inmigrante que está en proceso de deportación? Algunos benefician, algunos están en peligro. ¿Por qué y cómo? Entonces, primero hablamos de definir qué es el crisis. Y honestamente, es la cantidad de casos que los jueces tienen. Entonces, el número de casos ha crecido algo tremendo. En mi opinión, es algo intencional. Pero los números de jueces y empleados que le ayudan a las cortes no han crecido en la misma cantidad. Entonces, más y más casos y menos personas, jueces y abogados que pueden asistir en ese proceso. Para entender los números, en 2010 hubo un estudio que fue hecho por la American Bar Association. Es una sociedad de abogados, hay 400,000 o más de 1,000,000 abogados en los Estados Unidos, y casi todo, o la gran mayoría de ellos, pertenecen a esta asociación, American Bar Association. Tú sabes, hay una asociación de cada estado, hay asociaciones de temas como de inmigración que yo pertenezco. Entonces yo pertenezco a la sociedad del estado, New Jersey Bar Association, a la sociedad del condado, Monmouth County Bar Association, y la sociedad de abogados de inmigración, AILA, y de abogados que defienden los que manejan borracho, Drunk Driving Defense, en DCC. Entonces, yo tengo 4 o 5 asociaciones distintos y yo me enfoco en la interacción entre inmigración y delitos. Pero hablando de la corte específica, ¿qué es el crisis? En 2010, este estudio dijo, mira, aquí hay un problema. Tenemos 262,000 casos pendientes, eso es en 2010, y la institución de la corte necesita reforma para poder adjudicar esos casos en una manera propia, abajo de la ley. En 2018 finalizaron un segundo estudio. El mismo grupo lo revisó, sus recomendaciones, y lo llevó al día. Y en 2018, al fin del año, había 760,000 casos pendientes y otros 330,000 que van a devolver a la corte. ¿Qué quiere decir eso? Más de 1,000,000 de casos que están o van a estar pendientes. Ahora, ¿cuál es el problema? Más casos, ¿qué me importa? Ok, entonces mi caso va a atrasar más. ¿Qué influye? Bueno, no es solo eso. Es la manera que esta administración abajo de Trump está tratando de romper el sistema, en mi opinión. ¿Por qué lo digo? Entonces, su fiscal público, en esa época era Jeff Sessions, ahora es William Barr. Él decidió, primero explicamos qué es la corte, cuál es el proceso. Porque muchos piensan, lo que la gente no sabe es, las cortes de inmigración no son cortes no son cortes propias en la manera que
si yo hago una demanda civil o si me acusan de un crimen, entonces la agencia que está en cargo de adjudicar ese proceso es la Corte, porque hay una separación entre Congreso, presidente a nivel federal y las Cortes. A nivel del Estado hay el gobernador, hay las Cortes del Estado y hay Congreso. Entonces, 3 grupos distintos, cada uno tiene ciertos poderes y ninguno puede decidir que todo va a pasar en un estado, ¿me entienden? Si el gobernador decide, ¿sabe más? Nosotros ya, yo qué sé, inmigrantes no pueden ir a la escuela, por ejemplo. Bueno, entonces uno puede ir a la corte y la corte dice eso es en contra de la ley, ese orden no está válido. Ese es el poder que las cortes tienen. Bueno, la Corte de Inmigración pertenece a la agencia federal del presidente, no a la agencia de las Cortes. Simplemente, Departamento de Justicia apunta los jueces. Entonces, hoy el proceso es, uno puede tener un juicio delante de un juez de inmigración, que no es un juez en la manera tradicional. Ganar o perder esa decisión se puede ser apelado a la Corte de Apelación de Inmigración, otra agencia que pertenece al Ejecutivo, al presidente. Y, como lo que ha pasado últimamente, el fiscal público, después que la Corte de Apelación decidió, puede decir, ¿sabe más? No me gusta esa respuesta. Entonces, yo voy a, como la Corte, como los jueces decidieron eso, yo voy a usar mi autoridad como abogado público y yo voy a decidir que todas las cortes están equivocadas y esto es lo que va a pasar. Y ahora los jueces tienen que aplicar mi decisión. Y históricamente eso se usa con poca frecuencia. Ahora se usa bastante. ¿Y qué es lo que está pasando? Esta administración está eliminando la discreción que los jueces tienen. Y número 1, y voy a dar 4 casos demostrando de qué estoy hablando. Entonces, el problema es la cantidad de casos que están pendientes ha crecido tremendo, número 1. Número 2, los jueces tienen menos discreción a decidir casos. Número 3, ahora esta administración le dijo a los jueces, mira, usted tiene que finalizar cada año 700 casos. Eso quiere decir, 3 casos tienen que ser finalizados por cada día que se trabaja durante el año fiscal. Y, si eso no es suficiente, y si sí. Se está entrecortando un poco, pero nos dijo que eran 3 puntos. Casos pendientes, menos discreción para el momento de decidir los casos, y deben de resolver 700 casos al año. 700 casos al año, y si la Corte de Apelación te reversa más de 15% de tus decisiones, bueno, eso te va a afectar a tu entrada. Entonces, si te va a afectar tu trabajo. A lo mejor te echamos, a lo mejor no te amontamos dinero, tu salario. Entonces, te va a afectar a tu juez en tu bolsillo si no decides mínimo 700 al año y si te reversan más de 15%. Entonces, ahora, mucha presión en jueces a finalizar casos, número 1. Número 2, esta administración eliminó discreción fiscal. Un ejemplo. Si hoy yo estoy manejando, yo tengo que, después de este programa, lo voy a hacer también en inglés, y después de eso, yo tengo que ir a ver un cliente que fue detenido por inmigración y está en Essex. Entonces yo tengo que viajar hasta Essex. Imagínate que la policía me para. Y me dice, señor, tú sabes que uno de tus luces de freno no estaban funcionando y estaba manejando a velocidad. No, policía, no tenía ninguna idea. Muchas gracias por informarme. Y dice, además, te hago un favor, no te voy a dar la infracción por manejando a velocidad, ya que en los últimos 15 años no he visto que tuviste esa infracción, no te lo voy a dar. Pero
tiene que arreglar esa luz y toda la infracción para eso. El oficial está usando su discreción en darme una infracción y no los dos. En el nivel de inmigración, entonces imagínate que yo estoy en un proceso de deportación, que mi esposa es americana, ella quiere aplicar para mí. Bueno, el juez puede usar su discreción y decir, ¿sabe más? Yo no voy a decidir tu caso, lo voy a rebajar, voy a cerrar tu caso de deportación temporariamente, voy a dejar que la agencia de inmigración USCIS revise y decide en ese matrimonio. Si es válido, te recibes la residencia, no tienes problema. Entonces, eso es discreción. Ahora, abajo de la administración de Obama, Obama se enfocaba poner gente en el proceso de deportación en los criminales y lo que decían entraron. Entonces, si tú estás aquí 15 años, tienes 3 niños, nunca fuiste arrestado, nunca fuiste detenido y por algún motivo cada semana de inmigración te toman los huellas, ves que no entraste, no decían entraste y no eres un criminal, mucha suerte señor, quédate limpio, sin problemas y no te van a poner en proceso de deportación. Entonces había una orden de prioridad, solo porque un reconocimiento que el sistema no puede deportar, no puede manejar con cada inmigrante. Mira, hay más de 11 millones de inmigrantes aquí en los Estados Unidos sin permiso. Entonces, abajo de Obama dicen, ¿sabe más? Nos vamos a enfocar en gente recién entrando en la frontera y los criminales. Los restos, bueno, que esperan para que haya un proceso, que se porten bien y no va a haber un problema. Trump dijo, no hay discreción, número 1. Número 2, no hay prioridades. ¿Qué quiere decir eso? Cada inmigrante ahora es una prioridad. Entonces, ese muchacho que está aquí 15 años, que nunca tuvo delitos, que nunca tuvo problemas y tiene 3 hijos aquí, trabaja, paga impuestos, lo van a poner en un proceso de deportación. Entonces, cada persona ahora, solo por estar aquí, es un criminal y lo deben encontrar y deportar lo más pronto posible. Eso, una situación. No hay orden de prioridad, todos son prioridad. Los jueces tienen que adjudicar por lo menos 700 decisiones por año y, si eso no era suficiente, ahora los jueces no pueden cerrar casos. Punto. A lo menos que el gobierno está en acuerdo. Entonces, yo saqué más o menos una cifra de la cantidad de casos que tienen que resolver por mes, más o menos como 58 casos y por semana 11 casos. ¿Es tan fácil resolver los casos así en una semana 11 casos? Bueno, no sé dónde sacaste 11, porque si hay 5 días en la semana y se tiene que resolver 3 por día, son 15. 3 por día. 3 por día. Porque, ¿me entienden? Porque hay vacaciones, hay días que son feriados, claro, ¿me entienden? Entonces, considerando todo eso, son 3 por día. Eso quiere decir como 15 a la semana. Si es posible, seguro. Imagínate que yo, como lo que pasó en Nueva York, que le cambiaron la fecha a alguien sin notificación a los abogados o lo otro, y el juez llega a corte, el abogado para el gobierno está ahí, y el defendiente no está, porque a lo mejor no recibió notificación, deportado. Entonces, si yo tengo 100 casos que no llegan, le doy orden de deportación, ningún problema. Antes, a lo mejor lo pospongo una vez, lo notificamos de vuelta para ver, mira, a lo mejor hubo un problema aquí, quiero estar seguro, antes que le doy un orden de deportación que les cierra la puerta para mucha gente, quiero primero revisar y ver, bueno, ¿qué pasó aquí? Ya no, le dan directamente orden de deportación, no hay discreción, no se pospone el caso y mucha suerte. Por la presión, ¿verdad? Por la presión. Exacto. De tener que resolver 15 casos a la semana, entonces ya no se toman el tiempo de revisarlo con más paciencia y eso, sino de frente ya, para llenar su cupo, Sí. en otras palabras, de lo que tienen que resolver. Ahora, Qué tremendo. al fin de día estamos hablando de una falta de independencia a la corte. El sistema político está poniendo presión a los jueces en el número de casos que van a escuchar, la manera que lo van a procesar y en temas sustantivas. Entonces,
como dije cuando empezamos el programa, para repetir por lo que recién llegaron, hoy estamos hablando de qué es la crisis en la Corte de Inmigración. Ahora en este momento hablando de qué son las causas de esa crisis y hablé de los números de casos que están pendientes, que no hay suficientes jueces. Número 2, también que esta administración está eliminando discreción a los jueces, y ahora falta de independencia porque el abogado general está decidiendo para los jueces en una manera categórica. ¿A qué estoy hablando? Después que toma una decisión, voy a hablar de 4, cada juez tiene que decidir algo en una cierta manera. No hay discreción, está eliminando discreción. Primero, hablamos del caso de Castro Tum. Eso es una decisión de un juez de inmigración, fue apelado a la Corte de Apelación, la Corte tomó su decisión y el fiscal general lo revisó y dijo, no me gusta tu decisión. Y desde hoy, jueces ya no tienen la autoridad para cerrar casos de inmigración. Punto. Incluso, cada uno de los 300, casi 50,000 casos que fueron cerrados en una manera administrativa en los últimos 10 años, lo van a reabrir. Entonces, no es suficiente que tenemos más de 750,000 casos pendientes. Vamos a poner otro 330,000 casos que los jueces decidieron por un motivo u otro cerrar el caso. Entonces, gente que a lo mejor tiene permiso de trabajo o que pensaron, ¿sabe más? Que decidieron, bueno, no me gustan mis chances, mejor me quedo con lo que tengo en vez de ir a juicio y a lo mejor me deportan. Y ahora ya no tienen esa decisión. Y a lo mejor aplicaban para algo antes y a lo mejor ya no, porque el gobierno va a reabrir el proceso de deportación en contra de esa persona. Y va a haber errores, porque ¿qué va a pasar? Le van a mandar notificación a la casa, a lo mejor el inmigrante ya no vive ahí, la persona no se va a presentar y ahí le van a dar una orden de deportación. Eso es lo que va a pasar, sin duda. Entonces, ese es el caso de Castro Tum. El caso de LABR, esos son iniciales del defendiente, más probable que era menor de edad. Entonces, ese caso, el fiscal general dijo, señor juez o jueces, no puedes posponer casos sin una razón excelente. Entonces, normalmente, la primera cita, entonces imagínate que alguien está detenido por inmigración en diciembre. Ahora estamos en marzo, enero, febrero, las cortes estaban cerradas por casi más de un mes. Entonces, hay casos que estaban pendientes y lo posponieron. Entonces, ahora estamos en marzo, me notifican ir a corte y yo voy y digo, señor juez, necesito tiempo para encontrar un abogado. Yo he consultado con 1 o 2, pero todavía no han contratado uno. El juez se puede decir, bueno, ¿tuviste 4 meses? ¿Qué estuviste esperando? ¿Me entiendes? No te va a posponer un caso solo porque tú no encontraste un juez. Perdón, un abogado. O ¿qué pasa si, bueno, uno tiene que viajar por trabajo? ¿Qué pasa si el abogado está en vacación, por ejemplo? Que cada uno tiene el derecho a tomar una vacación de vez en cuando. Entonces, ahora, los jueces tienen menos permiso, menos autoridad para continuar casos. ¿Qué quiere decir eso? Que el inmigrante va a tener problemas. A lo mejor, por ejemplo, en un caso de asilo, necesita documentos de su país. Bueno, el persona está aquí, los documentos no están allá. ¿Me entiende? Necesita ayuda a encontrarlo en alguna manera. De vez en cuando tiene que contratar a un abogado para recibir reportes e información y toma tiempo. Y cuando tiene los documentos, después lo tiene que traducir. Y eso también toma tiempo. Bueno, a lo mejor el juez ya no te va a dar ese tiempo. Entonces, le afecta la habilidad del inmigrante a procesar y encontrar pruebas para asistir en su defensa. Eso es el caso de LABR. Ahora, caso de AB. Entonces, este caso estamos hablando específicamente, y lo hemos hablado antes, específicamente de asilo. Entonces, esta fue una decisión de juez de inmigración,
después de un juicio y llegó hasta la Corte de Apelación de Inmigración y tomó una decisión. Y la Corte dijo, mira, ¿tienes temor a ser deportado? Les presento al abogado Andrés Mejer, autor del libro Califica para estatus legal en los Estados Unidos. Andrés, cuéntanos cómo tu libro puede ayudar a nuestro público. Mi libro puede educar a las personas y ayudar a eliminar los miedos que causa la inmigración. Ya lo sabe, llame por su libro gratis y el abogado Andrés Mejer también le dará una consulta gratis. Solo llama al abogado Andrés Mejer. Como propiedad y no pueden ir a la policía porque la policía no te van a asistir porque eso es común y es propio porque el hombre marcha, el hombre decide y si no le gusta a la mujer, problema de ella. Entonces, y este era un caso, era horrífico, el abuso que ella tuvo era difícil imaginar la manera que la trataron, la hospitalizaron. Los ataques fueron brutal. Y el fiscal público decidió, ¿sabe más? No aceptamos a criminal actividad privado, solo actividad criminal del gobierno. Entonces, si su marido era el alcalde, por ejemplo, ok, entonces ahora ya no es un grupo social, ahora es una opinión política. Entonces, ¿por qué lo quieren hacer? Quieren simplemente que alguien aplique sin abogado, quieren revisar esa petición, negarse la petición y deportarlo lo más pronto posible. Demasiada gente estaban aplicando y ganando casos abajo de esta causa. Y el fiscal público en esa época, Jeff Sessions, históricamente es en contra de inmigrantes. Ha sido de toda su carrera. Entonces él dijo, ¿sabe más? Déjame encontrar un camino donde ellos están aplicando y ganando y déjame eliminarlo. No es el único que hizo. ¿Me entiendes? Pero estamos hablando de 4. El último, el caso de EFJC. Estaban tratando, entonces, el fiscal público estaba diciendo que, ¿sabe más? Inmigrantes no necesitan ir a corte. Si la petición preparada propia no tiene suficiente información y prueba para dejar a alguien la oportunidad de ir a juicio, lo van a negar y lo van a deportar inmediatamente. Entonces, el proceso hasta ahora ha sido, si yo mando una petición de asilo, no estoy en proceso de deportación. Si estoy en proceso de deportación, ahí automáticamente se revisa un juez. Imagínate que yo entré a los Estados Unidos con visa de turista, me sobrepasé y apliqué para asilo. Me voy a una entrevista con un oficial de asilo y él dice, señor, yo no pienso que la ley protege tu situación, te voy a negar tu petición, pero tú puedes ir para que lo revise un juez. Entonces, lo que el fiscal público dijo, Sama, no vas a ir a ver un juez. Si en tus documentos no es suficiente, te fuiste, te deportamos automáticamente. Eso es lo que está tratando de hacer. ¿Por qué? Puede tomar, mira, si el volumen de casos son 1.000.000 de casos pendientes, me puede tomar 3, 4, 5 años hasta que llego a juicio. Durante ese tiempo me quedo aquí y en ciertas circunstancias me dan permiso de trabajo. Entonces, esta administración dijo, no quieren que te queden aquí, te quieren mandar de vuelta. Por eso no querían que aplicantes para asilo se queden en los Estados Unidos, querían que esperen en México o en otros países. Que apliques de asilo en tu país. Bueno, si estás buscando estatus de refugio, no puedes aplicar de tu país. ¿Me entiendes? Te matan. ¿Me entiendes? Estás viniendo aquí porque te pueden matar allá. Quedarte allá no es una opción. Definitivamente son situaciones difíciles en el tiempo que se está viviendo y todos estos puntos que usted ha mencionado, licenciado, respecto a lo que es juzgar los casos de inmigración. El tiempo nos ganó, licenciado. No quiero irme sin recordarle a nuestros amigos oyentes que usted es un conferencista, además que puede dar conferencias acerca de estos temas de inmigración y que también es autor, escritor de libros, y que pueden obtener uno de ellos si usted llama ahora mismo al teléfono 718-803-1000, el teléfono del licenciado Andrés Mejer, donde puede hacer sus preguntas de inmigración y obviamente va a recibir también un libro gratis.
Y bueno, también puede hacer sus preguntas en la página web del licenciado, en el Facebook, en Andrés Mejer Lau. Y ahora sí nos despedimos, licenciado. ¿Tengo un minuto para dar un ejemplo? Estamos ya con el tiempo. Gracias. Licenciado. Bueno. Le agradecemos de todas formas. El lunes conversamos más largo y tendido de este tema. ¿Está bien? Ok. Entonces, hasta la próxima, los ejemplos. Sí. Adiós, gracias a todos. Sintonice al conferencista, autor y abogado Andrés Mejer todos los lunes y viernes a las 9:30 de la mañana. Comuníquese con el... Calificas para ser legal, quieres saber, solo llama al abogado Andrés Mejer.